El tema de la drogadicción es tristemente un tema actual en nuestra época, en la época en la que vivimos. Pero ¿cómo se enganchan los jóvenes a la droga? ¿Es posible prevenir que se enganchen? ¿Puede un joven salir de la droga? Bueno, pues muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Ese es el tema que vamos a tratar en el programa de hoy, la drogadicción. Lo vamos a hacer con nuestro invitado, que en esta ocasión es Óscar López. Él es el director de la Asociación Juvenil JAE. Muy bienvenido, Óscar, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, gracias a Dios, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos entonces, si os parece, con nuestra sección de opinión pública, en la que son ustedes los que opinan. Que no es una droga. Para mí no es una droga. Es adictivo, pero no es una droga. Y yo qué sé, perjudican también, pero no sé, al estar legalizados parece que otra cosa. El alcohol, el tabaco, toda la consumición de esos productos, pues en la vida trae consecuencias para la salud. Pero sí es una droga porque cualquier sustancia que afecta a tu organismo y afecta a tu conducta, pues es una droga. Efectivamente es una droga, no es una porque altera pues cómo te comportas, tu forma de pensar, sobre todo sí son drogas, sin duda alguna. Hombre, yo creo que hoy en día no hay ninguna duda de que están consideradas como drogas. Lo que pasa es que son drogas legales, pero cualquier sustancia que genere una adicción, pues eso se considera una droga. No creo que debería legalizarse, porque entonces la gente va a tirar más hacia las drogas. No. Hombre, según la droga también, pero en principio no. No porque sería más caro, también te lo digo. No, pero que en principio no, porque la gente se desmadraría. No, porque yo qué sé, la sociedad estaría más perjudicada. Yo creo que es una cuestión de educación. Pienso que se debería educar primero a la gente y cuando sepamos utilizar las drogas, pues entonces plantearnos si se pueden o no legalizar. Pero ahora la realidad es que creo que la gente joven no sabe utilizar las sustancias estas y como abusan, pues entonces se convierten en perjudiciales. Personalmente creo que no. Aunque hay movimientos que sí luchan por ello, pero hay países donde están legalizadas y la situación del consumo ni baja, es más, aumenta. Porque desgraciadamente gente de países que donde no está legalizada, pues viaja a esos países para consumir droga, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay bastantes estudios científicos que demuestran que la legalización no mejora la situación, es más, favorece el consumo. No, pienso que ya está muy legal, tanto el tabaco como el alcohol, es muy fácil acceso, no hay que legalizar más drogas, porque eso es que afecta a nuestra salud y el comportamiento de la sociedad también. Pues sí considero que abusan, pero como yo no salgo de fiestas y todos los fines de semana, pues tampoco estoy metida en eso. Sí. Casi todo el mundo sí. Se ven todos lados en las discotecas y vas por ahí, sí, es que claramente. Sí. Por desgracia habrá jóvenes que no, pero hay también jóvenes que sí que lo hacen. Entonces, bueno, pues hay que buscar el saber utilizar las drogas. Bueno, las drogas en sí no son ni buenas ni malas, son un objeto que es inerte. Lo que es malo es el consumo o el hábito que nosotros le damos. Bueno, tengo muchos amigos que su forma de salir a marcha es eso, es mientras más drogas, tabaco, alcohol, incluso drogas blandas, drogas fáciles que puedes tomar como éxtasis líquido y otros tipos de drogas, muy fácil acceso y lo toman pero sin cuidado. Yo creo que sí, solo tenemos que ver los fines de semana en las carreteras, la Guardia Civil haciendo paradas, aunque también es cierto que hoy en día va habiendo una mayor concienciación y la gente joven, al menos uno del grupo, no bebe, y hablo solo del alcohol, porque hay otras sustancias que sí que se consumen fines de semana, y no tanto fines de semana, sino en lugares de grandes concentraciones, ¿no? Pues el hachís, la marihuana y la cocaína. Se suele utilizar eso. Por las pastis, la marihuana. Pues pienso que las drogas de diseño. El alcohol creo que lo consumen mucho, pero yo no soy un gran bebedor. Y luego, por otro lado, bueno, pues no sé, hay nuevas drogas de síntesis. No creo que se está haciendo mucho tampoco. Tampoco tiene mucha información cuando eres joven y tal. No creo que tengan la información suficiente como para luego no caer en eso. Pues como campañas de concienciación hay muchas en televisión, pero a lo mejor no se puede hacer más, porque la juventud muchas veces no se da cuenta. Hay que tener más cabeza. No, se podría hacer más, no sé qué, pero se podría hacer más porque sobre el sexo y eso sí que se habla, pero de las drogas no mucho. Insistir con la educación.
Una persona que conoce las drogas y está bien preparada, con valores, con cierto equilibrio, pues sabrá manejarlas. Una persona que no tenga esta educación, pues no sabrá manejarlas y las drogas pues se apoderarán de él. No, pienso todo lo contrario, se facilita muchísimo. Yo creo que información hay suficiente. Curiosamente, te encuentras con muchos casos que, a pesar de todo, siguen enganchándose a la droga. Y uno se pregunta, ¿no hay suficiente información? Sí, yo creo que lo que pasa es que al principio los jóvenes no le dan la importancia que tiene el tema de las drogas y la dependencia, y sin darse cuenta se van metiendo, y cuando quieren dejarla es un problema. Yo creo que información hay. Bueno, pues ahí tenemos un ramillete de diferentes concepciones distintas acerca del tema de hoy. La verdad es que muy interesantes algunas de ellas, y vamos a ver qué nos dice nuestro experto de hoy. Óscar, tal vez la primera pregunta sí o sí tiene que ser ¿a qué denominamos droga? Bueno, pues droga es cualquier sustancia que uno consume que le afecta a su sistema nervioso, ¿no? Afectándolo de tal forma que puede modificar incluso su psiquismo, su forma de ser, y generar diferentes tipos de problemas, como por ejemplo el estado de abstinencia, etcétera, ¿no? Así que cualquier sustancia que nosotros consumimos y que crea adicción es una droga. ¿Y cómo las clasificaríamos, estas diferentes drogas? Bueno, hay diferentes formas de clasificarlas. Hay una que es muy básica y que es una forma curiosa de definir la droga, que es droga legal, droga ilegal. Droga legal es la que el tabaco, el alcohol, son drogas porque generan la misma adicción, modifican el sistema nervioso de cualquier persona, son legales, y después están las ilegales, como todo lo que veremos más tarde, el crack, la marihuana, la heroína. Pero la forma más concreta, de alguna forma, o la que más se lleva hoy en día para catalogar las drogas es en base a los resultados, a las consecuencias que tienen sobre el sistema nervioso. Así que tenemos drogas que de alguna forma ralentizan el sistema nervioso, drogas que lo excitan y drogas que de alguna forma lo cambian, incluso llegan a cambiar la personalidad del individuo, ¿no? Esas serían las tres categorías que hoy en día se utilizan más, se tipifican más las drogas. Antes hablábamos fuera de cámara un poquito tú y yo, y me decías que en Estados Unidos incluso los fármacos para ellos también están dentro de ese ranking de drogas, no así aquí en España, ¿no? Que hay muchísima proporción de población que toma continuamente una medicación a lo mejor para dormir o ciertos fármacos y son adictos a esos fármacos. No está dentro de nuestro ranking de drogadicción en España. Aquí no lo consideramos una drogadicción y sin embargo es lo mismo que cualquier otro tipo de droga ilegal. O sea, hay muchísima gente que está, como tú dices, enganchada a fármacos y que viven de esos fármacos y que necesitan esos fármacos para aumentar su sistema nervioso, para ponerlo en marcha, o otros que lo necesitan para calmarlo. Y hay gente que vive con esas pastillas continuamente. Eso en Estados Unidos obviamente está considerado una drogadicción, ¿no? Y tenemos personajes como el famoso Michael Jackson, que murió, parece ser, por una sobredosis de ese tipo de drogas, ¿no? ¿Por qué enganchan las drogas? Vamos a un poquito más a profundizar. Bueno, las drogas, al afectar a nuestro sistema nervioso, de alguna forma modifican nuestra capacidad de saber realmente si estamos enganchados o no, y crean una dependencia en nosotros, ¿no? Esa dependencia hace que nosotros tengamos que ir subiendo la dosis a medida que nos estamos drogando para poder llegar a los mismos resultados de satisfacción que teníamos al principio. Las drogas tienen una capacidad de modificar incluso nuestro sistema psíquico, ¿no? Dejar de tomar drogas, o lo que es lo mismo, el síndrome de abstinencia, hace que yo me ponga muy nervioso o que tenga incluso consecuencias físicas si dejo de tomar droga. Por eso es fácil que yo tenga un enganche a la droga. Yo no sé si es fácil controlar la cantidad de drogas que consumimos. Bueno, lo que es fácil es no empezar a consumir droga. Una vez uno empieza, es difícil controlar. Es difícil controlar porque uno de los efectos que tiene la droga es que finalmente nos evade de la realidad donde estamos. Yo estoy seguro que mucha gente que está metida en la heroína o en el crack, o en la marihuana o la cocaína, que en España es el país de Europa donde más cocaína se consume, ¿no? Yo estoy seguro que esa gente, si desde el principio hubieran podido ver el final, no hubieran empezado. Porque se empieza con algo que no te crea adicción, al principio. Pero poco a poco va haciendo su efecto y va descontrolando, ¿no? Y es peligroso, es peligroso. En esta primera parte del programa vamos a hablar más en concreto sobre las drogas, después hablaremos sobre los jóvenes y las drogas. Hay muchas personas que, bueno, evidentemente se están drogando en estos momentos, tristemente. ¿Cómo sabemos si una droga está, por ejemplo, adulterada? Bueno, la mayoría de drogas que hoy en día tenemos, o que la gente joven consume, están adulteradas.
porque lo que se pretende aquí es un beneficio económico, y con menor cantidad de droga, más beneficio económico cuantas más dosis puedas dar. Entonces, droga pura, lo que llamamos droga pura, aparte de ser muy cara, hay poca en el mercado. Casi toda la droga que consume nuestra juventud es adulterada. ¿Qué peligros puede derivar de esa adulteración de la droga, de la que nuestros jóvenes y no tan jóvenes muchas veces no son realmente conscientes? No, pero los peligros son amplios, diríamos, el abanico de peligros que la droga adulterada puede ocasionar en los jóvenes, la droga no adulterada también, o sea, por muy pura que sea la droga, las sustancias que están tratadas químicamente son peligrosas igual, pero si encima están adulteradas, el nivel de adicción es más alto, la posibilidad de sobredosis es más alta, la intoxicación es más alta, la posibilidad de intoxicación, etcétera, ¿no? Una sobredosis es cuando nuestro organismo padece una intoxicación porque no ha podido metabolizar el elemento que se le ha puesto. Una intoxicación es cuando nuestro organismo no puede analizar o asumir lo que se le ha metido y encima puede ser que el elemento que está añadido a la droga sea intoxicante de tal forma que puede llevar a la persona a la muerte, ¿no? Terrible, estamos tratando un tema muy serio, muy serio. En esta época en la que los jóvenes tontean un poquito con las drogas, ¿no? En su tiempo de ocio, etcétera, ¿cualquier consumo significa un problema? No se puede decir que cualquier consumo sea un problema. Lo que sí que se puede decir, lo que decíamos al principio, es que cualquier consumo potencialmente puede llevar a tener un problema serio. Porque el problema de la droga es que para que te satisfaga igual que al principio lo hizo, tiene que ir aumentando su dosis, su cantidad de droga. Y entonces una persona que empezó con un cigarrillo de lo que sea, pues para llegar a sentir las mismas sensaciones tendrá que ir aumentando la dosis. Y ese es el peligro, que puede llegar a estar enganchado sin que ni siquiera se dé cuenta. ¿Es la drogodependencia una enfermedad? ¿Está catalogado como enfermedad o está aparte? Es enfermedad. Es enfermedad desde el punto de vista o desde el momento en el que afecta a nuestra psicología, afecta a nuestro cuerpo, a nuestro físico, a nuestras relaciones sociales. La única diferencia con cualquier otra enfermedad es que es el individuo el que decide meterse o no meterse en la droga. Esa es la única diferencia. Pero es una enfermedad y está catalogada como tal y necesita tratamiento. Y en muchos casos necesita una ayuda médica externa inmediata. ¿Tú crees que los jóvenes son realmente conscientes cuando se meten en temas de drogadicción de que se están metiendo en una enfermedad a propósito, a conciencia? Yo creo que no. Lo que pasa es que si tú miras la televisión y ves una encuesta o ves una entrevista que se haga a una persona que esté enganchada a la heroína, él siempre te dirá que empezó como un juego. Empezó fumándose su primer cigarrillo con sus amigos, del cigarrillo pasó al porro, del porro pasó a quizás esnifar una raya y finalmente pasó la aguja. Y ahora está enganchado y es un cadáver andante, habiéndolo perdido todo realmente, porque empezó con algo social, como un juego. Entonces el peligro de nuestros jóvenes no es que de repente empiezan por la heroína, empiezan por cosas mucho menores que socialmente están más aceptadas. Y eso les lleva a peligros que realmente pueden ser serios. A mí me da mucha pena cuando vemos ciertos barrios, ¿no? En las ciudades donde la droga es lo común y ves a personas que podrían, se les entrevista, ¿no? No, yo era dentista y lo tenía todo, pero me enganché y lo he perdido todo y aquí estoy en ese barrio y lo único que vive es de dosis en dosis, de dosis en dosis, hasta que finalmente su nombre cae en el olvido por una sobredosis, ¿no? Aparte de todas las enfermedades que están asociadas con la droga y la violencia y los robos y toda la inseguridad, ¿no? El SIDA, etcétera. La verdad es que es complicado porque precisamente en ese sentido en el que estás encaminándote, la droga también tiene todo un contexto social. Incluso hemos visto en alguna ocasión algún anuncio, ¿no? de que si no lo haces por ti, pues que lo hagas por ellos, ¿no? Claro. Por tu madre, por tu padre, por tus hermanos, tu familia, tus amigos, Claro. toda la gente que le rodea y toda la gente que va a sufrir, ¿no? Entonces, realmente la droga tiene ese peligro social. Efectivamente, yo entiendo que este programa está más dirigido a jóvenes, ¿no? Que quizás se estén iniciando en el mundo de la drogadicción. El pensar que a mí no me va a pasar lo que le ha pasado a aquel que aparece en la televisión es un error. Es un error, porque la drogadicción de alguna manera te inhibe, pierdes personalidad con la droga, pierdes de alguna forma la capacidad de decidir lo bueno y lo malo, de distinguir entre lo bueno y lo malo. De alguna forma pierdes afecto natural hacia tus padres, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus amigos. La droga de alguna forma te cambia tu personalidad y te la cambia a peor. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en realidad en lo que pasa en la sociedad es porque empezaron por algo pequeño y la droga tiene esa capacidad de transformar las cosas a peor, ¿no? Y me da mucha pena yo cuando veo ciertas personas
que efectivamente lo han perdido todo, han perdido familias que están en la calle, y lo que decíamos, la droga viene asociada normalmente a delincuencia, viene asociado a violencia, viene asociado a sufrimiento, a enfermedades, a temas sexuales, prostitución, etcétera, ¿no? O sea, el mundo de la droga realmente, no me acuerdo quién me decía esto, pero va a destruir a nuestra sociedad, lo decía Kofi Annan, el antiguo, ¿verdad?, presidente de la ONU, va a destruir nuestra sociedad, la juventud está perdiendo los valores y está desorientada por culpa de la drogadicción. Es un fenómeno que en todas las ciudades vemos, y no afecta solamente a la gente más pobre, afecta a todo el mundo. Nosotros quizás lo que más conozcamos es pues, el típico drogadicto que va por la calle y tal, pero hay mucha gente que está en lo alto de un edificio, en una oficina, y que está enganchadísimo. Y después tenemos drogas más sociales, como el alcohol, el tabaco, etcétera, que matan, destruyen, arruinan a miles de personas alrededor nuestro. Así que es un tema serio, es un tema muy, muy triste, y yo me imagino que si hay algún padre o alguna madre que sabe que su hijo está enganchado a las drogas, este programa no lo está contemplando con la misma tranquilidad que quizás otro que no tenga este problema. ¿Los padres normalmente se suelen dar cuenta de que sus hijos están enganchados a la droga? ¿Tú piensas que es fácil darse cuenta? A veces más tarde que pronto, pero se dan cuenta, porque es muy evidente. O sea, el trastorno psicológico es tan grave, el cambio en el humor, el cambio en la forma de ser de ese joven que quizás hace 2 días era un niño y que ahora es un auténtico desconocido, es tan evidente ese cambio que finalmente los padres se dan cuenta. Lo que muchos padres no saben es qué hacer cuando se dan cuenta, porque Pues es un tema muy desconocido, o sea, realmente es un fenómeno muy actual, no diríamos que es contemporáneo de ahora, pero realmente es de la época moderna, no tiene una trayectoria tan antigua en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuáles serían, si estuviéramos hablando de catalogar a las drogas, aunque evidentemente todas son peligrosas, pero si tratáramos de hacer un estudio y catalogarlas, ¿cuáles dirías que son las más peligrosas? Bueno, yo tengo aquí un estudio, aquí lo catalogan, ¿no?, de más a menos. Dicen en cuanto a potencial de adicción, me parece muy interesante esta estadística, ¿no? Dice que, fijaos qué curioso, nicotina, la del tabaco, 100%. Potencial de adicción, después metanfetamina, el crack, el Valium, que es interesante porque el Valium, cuántas madres, cuántos padres, cuántas personas lo consumen, la metacualona, el alcohol, el 81,85% de adicción, de poder de adicción. Va bajando la cocaína, la cafeína, el café, la Coca-Cola, marihuana, éxtasis, las setas, el LSD, la mescalina. Así que tenemos ahí, dicen que las 2 drogas más peligrosas son el LSD y el crack, ¿no? O sea, lo que es el ácido y el crack. Son las 2 drogas más destructoras, pero me parece interesantísimo que la nicotina esté puesto ahí, ¿no? El Valium, me ha sorprendido un poco, ¿no? Porque en quinto lugar. Un padre o una madre pueden decirle a su hijo no te drogues, ten cuidado con las drogas, no consumas drogas, cuando resulta que ellos están drogándose. Drogándose. ¿Por qué es una verdadera situación de riesgo para un joven empezar a tontear con el tabaco, el alcohol, la marihuana? Que eso, la mayor parte de los jóvenes, no tengo una estadística, pero no hace falta llegar a tanto, simplemente salir una noche y ver los jóvenes, la mayoría de ellos, alcohol evidentemente, casi todos. Fumar, pues ahora cada vez menos, pero también es muy habitual. Un porrito, marihuana, etcétera, también es habitual. Claro. Entonces, ¿por qué es una situación de riesgo eso que ellos consideran algo normal, algo social y no le dan ninguna importancia? Primero, es muy raro que un joven que consume un tipo de droga solamente consuma uno. Es muy raro. Normalmente el consumo de un tipo de droga va asociado a otro tipo de drogas también. Lo que pasa es que es verdad que hay un tipo de droga que quizás es el principal, el que más se consume. ¿Todos los que empiezan fumando acaban drogándose, pinchándose heroína? Pues no, es cierto que no. Pero el tabaco también mata, y el tabaco arruina, y el tabaco hace daño. Por lo tanto, ¿es mejor el que solamente se queda en el tabaco y no ha dado ningún paso más? Pues no, no es mejor. Simplemente uno mata a plazos más largos y otro mata a plazos más cortos, ¿no? Y el que está en la heroína obviamente tiene más riesgo de sobredosis y de morirse que aquel que está en el tabaco. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues que no se use ningún tipo de droga. El alcohol igual. El alcohol es más social, es más divertido, es más de grupo, pero el alcohol mata. El alcohol mata. Y hay muchas enfermedades, tanto físicas como psíquicas, que están asociadas al consumo de alcohol. Ahora, nuestros jóvenes van a las discotecas, toman pastillas. Nuestros jóvenes van a tal sitio y toman otro tipo de drogas de diseño, y después toman porros, y dicen, no, es que la marihuana es como el tabaco, pero mejor. No es cierto, es una droga peligrosa.
peligrosa. Que está mejor vista socialmente que el que se pincha, bueno, es un tema de visión social, pero es igual de mala. Lo que pasa es que quizás es una droga menos dura que otras. Yo, si me permites, en relación a lo que decíamos antes, es que aquí tengo unos estudios que hemos preparado. Dice drogas duras: cocaína, morfina, heroína, alcohol, drogas duras, alcohol, anfetaminas, blandas, pues los derivados del cannabis, la marihuana, el hachís, la cafeína, etcétera. O sea, me parece interesante que nosotros nos quitemos de encima la idea de que si mi hijo solamente bebe, no es drogadicto. Porque la droga es considerada en los estudios, o sea, el alcohol es considerado en los estudios como una drogadura. Lo que estás diciendo es un poco Es fuerte, pero es así como se tiene que ver. A nivel social, ¿no crees que evidentemente algo está fallando cuando nuestros jóvenes no le dan ninguna importancia en absoluto a fumar, a beber, a tomar ciertos tipos de drogas? Pero ¿quién nos Estamos dice, haciendo mal. claro, ¿quién nos dice a nosotros que los jóvenes que no le dan importancia, o la sociedad en general, no son solo los jóvenes, que no le dan importancia al tabaco, tampoco le dan importancia a tomar, a esnifarse una raya de cocaína? Lo que pasa es que uno no se le da la importancia que se le da, diríamos, cara a la sociedad, pero ¿quién te dice que esa gente en sus fiestas privadas, en sus historias, no están haciendo eso otro? Y yo no digo que siempre el tabaco vaya asociado con consumo de otro tipo de drogas, yo no digo eso, yo digo que el tabaco es una droga, que el alcohol es una droga, que porque socialmente están mejor vistos no dejan de ser igual de dañinos que las otras drogas. ¿Y algo se está haciendo mal en la sociedad? Pues claro que se está haciendo mal, pero es una falta de valores tremendo. O sea, si tú tienes series de televisión donde el chaval, el protagonista, se está enrollando un porro o está fumando todo el rato, pues dime tú qué mensaje le estamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros chavales. Porque el tema no es que me esté escuchando un chico de 18 años que sea hiperinfluenciable con lo que pasa en la televisión, es que los chicos influenciables son los de 12, 13 años. Ahí se empieza a fumar, ahí se empieza a fumar. La verdad es que es complicado ser coherente ante algo tan grave. ¿Piensas que nos falta información, que no sabemos transmitir esa información? ¿Cuál es exactamente el problema? Porque es evidente que hay estudios, es evidente que hay datos que corroboran la trascendencia del tema del que estamos hablando. Sin embargo, socialmente no parece que haya una alarma social sobre esto. Parece como que ya, bueno, estamos vacunados, ¿no? Sí, o sea, ha habido gobiernos que han tenido las iniciativas de prohibir fumar en ciertos locales, ¿no? Pues está bien, porque de alguna forma lo que están pidiendo es, si tú te quieres destruir, respeta a aquel que no quiera. Y si tú estás en un ambiente común en el que hay gente que fuma y gente que no fuma, no solamente el tabaco destruye a aquel que se lo fuma, sino aquel que lo respira, el aire también está contaminado, ¿vale? Entonces, hay iniciativas que son muy interesantes. Yo creo que hay una sensibilidad, una sensibilización social en relación a las drogas. Lo que pasa es que hay muchos intereses ya creados, económicos. El mercado de contrabando es un mercado que mueve millones y millones de dólares al año. Yo recuerdo cuando en Estados Unidos se quiso hacer lo de la ley seca, si te acuerdas, Esther, prohibir el alcohol. Fue tal el grado de alcohol que entraba de contrabando ilegal en el país que tuvieron que quitar la ley. Porque es así como funciona nuestra sociedad. Nuestra sociedad demanda una serie de cosas que cuando se las prohíbe es cuando parece que más las quiere. Nosotros vemos todos los días en los telediarios cuánta droga pillan en el aeropuerto, en el puerto, con unos mecanismos realmente ingeniosos, ¿no?, para traficar. Esa es la sociedad. Eso es lo que resulta bastante absurdo, ¿no? Si te paras a pensarlo, la cantidad de droga, la cantidad de mecanismos y de dinero que estamos poniendo en juego para descubrir o cortar esas líneas de drogas duras, cuando el alcohol se mueve libremente, el tabaco se mueve libremente, entonces Claro. es un poco contradictorio también, ¿no? Claro. Da esa sensación también. Es que es así, yo me pregunto por qué, ¿no? Y en realidad eso tiene que ver con nuestra propia raíz cultural, ¿no? O sea, el alcohol siempre ha estado con nosotros, o sea, el alcohol, ¿no? El beber, el bebedor social, ¿no? Es como un estándar, tienes que ser bebedor social para ser un buen español, ¿no? Tienes que ir al bar y beber. Pero eso también pasa en otro tipo de culturas, que también están aquí en nuestro país ahora, ¿no? El bebedor social, los amigos que quedan y que se compran unas cervezas. El alcohol, el consumo de alcohol continuo, nos hemos familiarizado con ese consumo. El tabaco igual. Sin embargo, eso, haciendo alusión un poco a lo que has comentado antes, hablabas pues de ciertas políticas que se dieron cuenta de que gastaban más dinero en seguridad social del que se ganaba pues vendiendo ese tabaco, comprando ese tabaco,
En cambio, con el alcohol no se ha hecho nada al respecto y somos conscientes de que la violencia de género tiene un papel importante, que los accidentes de tráfico tienen un papel importante, que en la violencia, los robos, asesinatos tienen un papel importante y no se ha hecho nada. Entonces esto la verdad es que llama la atención bastante. Se prohíbe vender a menores de 16 años, pero dime tú qué caso se hace a esa ley, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema. La verdad es que es muy interesante, da mucho que pensar, nos hace reflexionar. Y lo vamos a hacer inmediatamente después de esa pequeña pausa que ustedes ya saben que tenemos en el programa. Y les recuerdo nuevamente una vez más, aunque ya seguro que se lo saben de memoria, la página web www.ofrececursos.org, en la que pueden encontrar algunos cursos y si lo desean totalmente de forma gratuita se los vamos a enviar y bueno, pues pueden disfrutar de ellos. Volvemos ahora mismo aquí en Mejor Cada Día, así que no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, pues aquí seguimos tras esa pequeña pausa. Espero que hayan disfrutado mirando nuestros cursos y que se hayan apuntado a alguno. Estamos hablando, ya saben, en Mejor Cada Día hoy acerca de la drogadicción. Lo estamos haciendo con Óscar López, que como muy bien saben es el director de la Asociación Juvenil JAE. Estamos hablando de drogas, Óscar, y estamos hablando, la verdad es que es un tema bastante preocupante, de la cantidad de drogas que están socialmente aceptadas en nuestra sociedad. Hablábamos del tabaco, hablábamos del alcohol, pero también podemos nombrar entre ellas, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Sí. La marihuana es una droga que es interesante, ¿no? Su efecto, aunque está como droga ilegal, cada vez es más común y corriente el ver a gente que, como lo hace para uso propio, pues va fumándose su porro de hachís, su porro de marihuana, va por la calle. Bueno, y que se lo plantan en casa incluso. Y que se lo plantan en casa y tienen sus historias, ¿no? Y sin embargo, fíjate, es interesante porque hablábamos antes del poder de adicción. Decimos que la nicotina, tabaco, tiene un 100% de poder de adicción. Sin embargo, el hachís, la marihuana, tiene un 21,16% de poder de adicción. Por lo tanto, la gente acaba diciendo, pues es mucho peor fumar tabaco que fumar marihuana o hachís. Y sin embargo, los efectos de la marihuana, que hay tanta gente que lo fuma tranquilamente, son mucho peores. Afecta a todos los sistemas corporales. Y es como mezclar en una sola dosis de marihuana, es como mezclar tranquilizantes, alcohol y otro tipo de drogas, nos afectan mucho más rápido al cerebro. Así que aquellas drogas que vemos socialmente más aceptadas y que vemos que la gente las consume de una forma más despreocupada, pueden tener realmente unos efectos sobre nuestro organismo tremendos. Y la marihuana es una de ellas. La verdad es que es preocupante porque no se trata de que las drogas que peor o que más daño nos vayan a hacer son las drogas que están más limitadas, sino que, bueno, que tenemos drogas que nos hacen el mismo daño que aquellas, tal vez de forma más lenta a lo mejor, exactamente, pero que las tenemos al alcance de la mano, ¿no? Simplemente. La verdad es que pone un poco los pelos de punta. En fin, una pregunta que seguro que muchos telespectadores se hacen es si es posible realmente salir de la drogadicción. Es posible. Es cierto que para ciertos niveles de drogadicción hay que acudir ya a centros especializados, a clínicas, pero es posible. Como hemos dicho, hay cierto tipo de drogas de las que es relativamente fácil salir. El que está enganchado a la marihuana, a los porros, es más fácil salir que el que está enganchado a la heroína. Pero te quedas con las consecuencias, ¿no? Las consecuencias las vas a arrastrar el resto de tu vida. Lo que pasa es que nadie tiene que pensar, bueno, como voy a tener consecuencias, pues ya me quedo. Es mejor cortar, evitar el uso continuado de las drogas. Las drogas es un tópico, pero las drogas matan, y matan de una forma desastrosa. Empiezan eliminando la personalidad de la persona, ¿no? Haciéndole que para ser persona tenga que drogarse. Es triste ver lo que vemos, ¿no? El estado al que el ser humano
llega a poder estar simplemente por estar adicto a un tipo de sustancia. Y la verdad es que antes comentamos que se empieza joven, no se empieza de pronto un joven de 12, 14 años y dice, venga, voy a inyectarme, yo qué sé el qué, o voy a tomar cocaína, ¿no? Se empieza poquito a poquito. ¿Cómo empiezan los jóvenes a meterse en esta trampa realmente? Claro. Normalmente el proceso evolutivo normal, pues yo me imagino que si hay gente que me escucha que es drogadicta, cada uno tendrá su historia, eso es cierto. Pero normalmente se empieza por el tabaco. El tabaco es una droga que en sus primeras dosis, aparte de producir muchos ascos y muchas náuseas y mucha tal, también te crea la adicción muy rápido, te creas adicto. Y de repente las primeras veces que fumas te crea una sensación de fervor y ese entusiasmo pasa. Y el tabaco se convierte en una droga de pura adicción, que es meter la mano, sacar el cigarro, fumártelo y ya está. La gente que busca esos placeres que sentía al principio de fumar tabaco, pues normalmente pasa a la marihuana, al hachís, empieza a fumar eso. Y de ahí, pues ya, es lo que digo, drogas de diseño, pastillas, éxtasis, LSD, etcétera, etcétera. Yo entiendo que yo no soy un experto concreto en el tema de las drogas. Yo más bien veo lo que las drogas producen a la juventud, a los jóvenes con los que trabajamos. Sin embargo, cada persona que esté escuchando, cada persona que sea conocedor de esos temas, sabrá finalmente cuál es el proceso evolutivo, pero normalmente empieza por drogas socialmente aprobadas y pasa a estados mucho más graves en poco tiempo. Entonces tenemos chavales que empiezan a los 12 años y a los 26 ya son drogadictos empedernidos. Llevan 14 años drogándose. Empezaron con el tabaco, pero acabaron a saber cómo, ¿no? Cada vez tenemos más gente más joven, más drogadicta, más metida en las drogas, a pesar de que cada vez hay más información y cada vez hay más medios, etcétera, ¿no? Por eso es que vivimos en un mundo hedonista, en busca del placer constantemente. Muchos jóvenes, pues lo que tú comentas, empiezan con pastillas, en los conciertos, en la discoteca, etcétera. Les parece como un juego, algo sin ningún tipo de consecuencia, porque supongo que ellos piensan que pueden controlarlo, ¿no? ¿Realmente se puede controlar el uso de las drogas? ¿Controlas tú a las drogas? Bueno, decir que tú controlas a las drogas es una bravuconería. O sea, es decir, yo controlo porque yo estoy bien. Hay organismos que son más fuertes que otros, eso es cierto, ¿eh? Hay gente que tiene un organismo más resistente, con más capacidad de aguante, con más capacidad de metabolizar la droga, la sustancia. Pero eso no quiere decir que esa persona no vaya a caer víctima de la droga en sí. Porque precisamente una de las cosas que tiene la droga es que cuanto más fuerte sea tu organismo, más dosis necesitas para alcanzar ese estado de bienestar en el que tú quieres llegar. Obviamente, si tú tienes un organismo que resiste mucho el impacto de la droga, pero tú necesitas más droga para llegar a ciertos estados, finalmente tu organismo acabará siendo vencido. Y eso es un tema que hay que controlar. A pesar de que hay gente que puede llegar a controlar mejor que otros, es lo típico, ¿no? O sea, llegas a un bar entre dos amigos, uno bebe una copa, ya está medio piripi, y el otro, en cambio, bebiéndose 2 botellas todavía está, que parece que está lúcido. Pero finalmente le afectará. En mayor o menor medida, mayor o menor rapidez, pero la droga afecta, siempre afecta. ¿Y qué puede hacer un joven? Porque claro, aquí es fácil teorizar, pero supongo que tú te mueves con muchísimos jóvenes en la asociación cada día y bueno, hay una presión de grupo. Los jóvenes están presionados por el grupo para beber, para fumar, para tomar cierto tipo de drogas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero es educación, o sea, educar, saber, o sea, enseñar realmente a los jóvenes qué es lo que produce la droga. Y la droga produce efectos nocivos, malos, a nivel social, a nivel psicológico, con secuelas de personas que realmente caen en la esquizofrenia, caen en estados de locura realmente. Yo recuerdo un joven con el que nosotros trabajamos, pues que sentía que alguien lo iba a asesinar, y entonces siempre vivía con el temor. Era una persona que había consumido mucha droga y era un esquizofrénico con el temor de que alguien lo iba a matar. ¿Y qué le pasó? Que en alguna ocasión él estuvo a punto de matar a gente, porque sentían que era un complot, etcétera, ¿no? Eso que parece que es una locura y que solamente le ocurre a unos cuantos, le puede ocurrir a más de uno. La gente tiene que ser educada. La segunda cosa que yo podría recomendar es que si hay un joven que no ha probado, no pruebe, que no entre en ese mundo. Si hay ciertos ambientes en los que lo más normal es tomarse una pastilla para aguantar, porque claro, yo entiendo que ir de discoteca y estar ahí 7 horas danzando y venga, venga, venga al grito y tal, yo entiendo que para eso tienes que tener algo que te estimule. Bueno, pues intenta no ir a ese tipo de ambientes, no vayas a esos ambientes donde finalmente vas a necesitar una estimulación extra para poder aguantar.
etcétera. Yo creo que es un tema de inteligencia, de posición, de lealtad, de personalidad. Ser valiente y decir no te puede ahorrar muchas historias. Hoy en día las campañas que tenemos en televisión, de Fundación Hombre y tal, nos llevan a ese modelo, ¿no? De tienes que saber decir no. Y desde casa, los padres, ¿cómo podemos proteger a nuestros hijos contra las drogas? Bueno, primero siendo un buen ejemplo. Siendo un buen ejemplo. Nosotros, como decías tú antes, Esther, no podemos hablar de no, no te drogues, cariño, y con el cigarro en la mano. Para mí eso es una incongruencia. Eso es, lo primero que podemos hacer los padres es ser consecuentes con lo que decimos y con lo que predicamos. Si yo quiero que mi hijo no caiga víctima de los excesos, yo no le voy a permitir que él me vea a mí cayendo víctima de los excesos. Tengo que ser un buen ejemplo, porque mis hijos van a crecer por imitación, no por sermoneo, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, si mi hijo está pasando por un problema con la droga y está en sus estados primero y él me lo dice, oye, mira, papá, he empezado a fumar, pues recomendarle hacer deporte, salir con él a hacer deporte, llevarlo a algún sitio donde le puedan ayudar, alguna clínica, animarle a que realmente no siga por ahí, ¿no? Desde las aulas, evidentemente, en los colegios también se trabaja muchísimo el tema de la drogadicción. Hay escuelas pues, que incluso tienen aulas para tratar este tema, para ayudar a los niños a saber lo que son las drogas y a saber decir no. Pero es un poco complicado cuando sabemos que las drogas están tan relacionadas con la noche y con las discotecas, ¿no? Yo no sé, ¿qué hacéis desde las asociaciones juveniles, que proponéis una alternativa diferente de ocio? ¿Qué hacéis vosotros desde las asociaciones juveniles para concienciar a los chavales acerca de las drogas? Bueno, yo imagino que todas las asociaciones trabajan el tema de la formación, dando seminarios y trayendo a los chavales, explicándoles realmente cuáles son las consecuencias. Nosotros, por ejemplo, en nuestra asociación trabajamos mucho el deporte y trabajamos mucho la naturaleza y el vivir al aire libre y el vivir en la montaña. Y hay ciertos ambientes en los que la droga ya no tiene el mismo juego. Es muy diferente estar por la noche durmiendo, haciendo vivac, metidos en un saco a no sé qué altura, mirando las estrellas. Es muy diferente a vivir en un lugar donde la estimulación y el ruido y la música te envuelven y te hacen... Es muy distinto, realmente es muy distinto el ambiente de un sitio que otro. Educación, formación, ayudar a los jóvenes a entender la realidad de las drogas. Las drogas no es lo que nos pintan, las drogas es la consecuencia de lo que nos pintan. No es tan agradable, no es tan agradable. ¿Piensas que los jóvenes, si tuvieran un poco otro tipo de ocio más saludable, más natural, como sé que propones de deportes, en fin, actividades culturales, otro tipo de ocio diferente al de la noche, consumirían menos drogas entonces? Estoy seguro, estoy seguro. Estoy convencido y yo creo que se puede asociar de forma directa y muy evidente el consumo de drogas con la promiscuidad sexual, con un ocio mal entendido, con la noche. Yo creo que sí, se puede ver de forma muy directa. Con toda la información que la sociedad hoy ofrece acerca del mundo de las drogas, ¿por qué hay jóvenes que siguen metiéndose en este mundo? Es que parece un poco, no sé... Contradictorio, ¿no? Contradictorio, sí. En la sociedad de la información, claro, y tanta gente que muere, sigue muriendo por las drogas. Presión social, el qué dirán, el miedo a quedarme solo, querer formar parte de un grupo, el no querer dejarme atrás, la chica, el chico que me gusta lo hace porque no lo voy a hacer yo... Hay muchas razones por las que los jóvenes, a pesar de toda la información que tienen, siguen cada día avanzando en esa dirección. Pero información hay, y gente que está tomando buena decisión hay, y jóvenes que se están manteniendo al margen de ese mundo hay. Lo que pasa es que muchas veces la presión social puede con nuestros jóvenes, ¿no? Y acaban sucumbiendo al qué dirán y al que todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Los padres, hay muchos padres que en estos momentos seguro que nos están viendo y se están preguntando, yo no sé si mi hijo, porque claro, yo sé que sale por la noche, es la tónica general en nuestra sociedad, no sé si se está drogando, no sé si puedo hacer algo. ¿Qué les dirías para tranquilizarles un poco? La verdad es que yo intento ponerme en su lugar y yo que soy padre de 3 críos, jovencitos, pequeñitos, ¿no? Todavía... O sea, ser padre hoy en día no es fácil. Nunca lo ha sido quizás, pero hoy en día tampoco es fácil porque la sociedad tampoco nos da un modelo en el que nuestros hijos se integren
rápidamente en una vida social determinada, ¿no? Yo recuerdo, o sea, yo pienso, ¿no?, en sociedades antiguas o en épocas antiguas, aunque sea recientemente, en el que pues el joven sí tenía un momento para divertirse, pero sabía que al día siguiente tenía que ir a trabajar, porque era el negocio familiar y tenía que... Hoy en día eso no ayuda, ¿no? ¿Qué le diría a un padre? Pues mucho ánimo, mucho ánimo. Si es creyente, pues que eduquen valores a sus hijos y, bueno, pues que Dios sea un compañero constante, ¿no? Si su hijo tiene la sospecha, pues que intente abrir un diálogo franco, sin condenación, sin juzgarlo, simplemente un diálogo abierto en el que, oye hijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo serte útil? Preguntar, un diálogo sin que haya ese estímulo negativo de que el hijo se sienta coartado por el padre, ¿no? Esa es un poquito la línea en la que yo trabajaría si tuviera un hijo adolescente que está metiéndose en este mundo. Buscar ayuda, leer mucho sobre documentarse, eso es lo que yo haría. Hay muchas asociaciones, el Proyecto Hombre es una de las que hemos nombrado, pero hay muchas asociaciones que están trabajando con el tema de la drogadicción, con los jóvenes y con los adultos que tristemente tienen este problema. Yo no sé, Óscar, ¿qué le dirías, ya para terminar, a un joven que está viendo en estos momentos el programa y que está empezando a tontear con las drogas en sus noches de marcha? Que esto es muy habitual. Pues, ¿qué le diría a este joven que está mirando este programa y que está empezando a tontear? Pues que valore, que ponga en una balanza realmente si vale la pena esa diversión, entre comillas, con las consecuencias que esa diversión le puede acarrear. O sea, esa persona que a lo mejor está empezando a tontear va a dejar de ser la misma persona. Que valore, que sea inteligente, que no se deje llevar, que no caiga en la presión del grupo, que haga las cosas porque realmente está convencido de ellas. Que las drogas no nos permiten controlar a pesar de que pensamos y sentimos que sí que vamos a controlar. Que las drogas tienen una capacidad y están diseñadas para ello, tienen una capacidad de trastornar nuestra psicología, nuestra mentalidad, nuestra inteligencia, que nos pueden llevar a pensar que estamos controlando cuando ya no estamos controlando. Y que mire programas donde salga gente drogadicta y que vea cómo empezaron ellos pensando lo mismo que él está pensando ahora. Yo controlo. Y fíjate cómo están ahora, ya no controlan. Y cómo se arrepienten, y cómo lloran, y cuántos dramas hay, y cuántos hijos no deseados, y cuántas familias rotas, porque uno de ellos ha caído en las drogas. Que piensen en aquellas personas que han muerto por sobredosis, ¿no? Qué desgracia para los padres, para los hermanos. Que piensen todo eso, que no es hoy me divierto y mañana no me importa. Hoy me divierto, pero yo no soy una isla, yo vivo rodeado de gente que me quiere. Así que, bueno, yo le diría todo eso. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy complicado el tema de las drogas, sobre todo porque pues se puede hablar mucho acerca de ello, pero hay personas que realmente lo están viviendo en nuestra sociedad. Hay muchos jóvenes que están comenzando a jugar con ellas, hay muchas drogas que están socialmente bien vistas, que no dejan por eso de ser drogas y debemos tener cuidado con ellas, como el alcohol, como el tabaco, como la marihuana. La verdad es que el programa de hoy nos debería de hacer reflexionar a los padres, a los educadores, a los jóvenes, en todo lo que se pierde cuando nos metemos en ese mundo oscuro de la drogadicción. Bueno, Óscar, yo no sé, también hay personas que en estos momentos están tratando de salir de la drogadicción. ¿Qué les dirías a esas personas que están luchando y tratando de salir? Pues lo primero que les diría es que se puede salir, que si ellos realmente lo intentan y van a los lugares donde se les puede ayudar y se dirigen a las asociaciones que realmente están preparadas para ello, que pueden salir, que no se ha terminado su vida ahí, que pueden salir, que pueden vencer a este pozo oscuro de la drogadicción. Tenemos grandes personajes que cuando uno los lee sus historias nos da mucha pena, ¿no? A mí que me gusta el fútbol, Maradona, Paul Gascoigne, ¿no? Jugadores de fútbol que lo tenían todo, pero mirad dónde están. Algunos lo pueden superar porque han querido hacerlo, así que mucho ánimo. Si tú estás en ese problema, seguro que puedes. Pues amigos, vamos a pasar en estos momentos a nuestra sección En pocas palabras. Ya sabéis que es una sección en la que detallamos un poquito, resumimos un poquito las ideas principales del programa.
Bueno, pues ahí quedan esas ideas reflejadas de las cuales tomamos muy buena nota, porque es un problema social que está vigente tristemente a día de hoy. Y bueno, pues si os parece, pasamos directamente a nuestra sección Segunda Opinión. Vamos con ello. Juan, ¿nos podrías contar cómo y por qué te metiste en el mundo de la droga? Bueno, en mi caso fue un tema de rebeldía y de búsqueda, ¿no? En realidad, si tiráramos atrás en el tiempo, quizá todos tendríamos que ir a esas situaciones en las que el niño da un traspiés y la familia dice, ¡ay, está borrachito el niño! Y jajaja, y hacen risa con eso y el niño hace el papel del borrachito y la familia lo encuentra gracioso y le van promocionando, le van ayudando, ¿no?, a que luego beba o use drogas, y ese estado así de desorientación o de hacer tonterías cree que va a resultar gracioso para otros y que va a ser aplaudido por la gente de su entorno. Ahí está muchas veces la raíz del problema. Pero llegando a la adolescencia se juntó la rebeldía, los ideales que yo tenía como joven, viendo esa sociedad que no daba respuestas y todas aquellas cosas en la sociedad que no me gustaban, pues decidí buscar por otro camino, tirar por otro lado. La cosa se complicó cuando, por una discusión familiar, pues abandoné el hogar y entonces ya sin ninguna protección me metí en bastantes líos. Con varios amigos teníamos un grupo de rock, un grupo musical, y no se nos ocurrió mejor idea que hacer un bar para con ese negocio poder comprar mejores equipos. Y lo hicimos y montamos ese bar, un bar musical, esos bares donde hay tanto ruido, la música fuerte, y fue allí donde conocí las drogas duras, ¿no? Y luego recuerdo el caso de una persona que yo sé que se metió en drogas directamente para castigar a sus padres, para hacer daño a sus padres, para hacerles sufrir, en ese extraño pulso que a veces hay entre padres e hijos, ¿verdad?, lamentablemente. ¿Qué opinas de la influencia del grupo con respecto al consumo de estas sustancias? La influencia del grupo es tremenda. No hablo solamente por mi experiencia en el pasado con las drogas, sino luego tratando de ayudar a otros y sacándoles de las drogas. La influencia del grupo es tremenda, hasta tal punto de que cuando uno consigue desintoxicarse, debe también cambiar de amigos. Tiene que hacerlo así, necesita hacerlo así. A ciertas edades, el poder del grupo es más fuerte que el de la familia o que el de la educación. Es decir, que un jovencito o jovencita a cierta edad le va a preocupar más qué piensan sus amigos de él en el grupo que sus propios padres o sus maestros. Es decir, que es una auténtica autoridad, no solo la influencia de su grupo, sino la autoridad de su grupo. Él necesita sentirse aceptado y quizás se sentirá aplaudido incluso si se aventura a ir más lejos en el tema de las drogas. Llevará una medalla, ¿verdad? Dinos, Juan, ¿cómo cambia tu vida las drogas, tus relaciones con los demás, con tu trabajo, con tu familia? Las drogas tienden a enfocar a la persona solamente en ese terreno, ¿verdad? Cada vez más y más. Y cuanto más la persona se implica con las drogas, más su vida gira en torno a las drogas y las personas que le proveen y las personas que consumen con él, etc. Y se va olvidando un poco del resto del mundo. Como pasa en experimentos con laboratorio en los animales, cuando les han puesto un electrodo y pulsan un botón y reciben una sensación agradable, empiezan a pulsar ese botón, se olvidan de su familia, al final se olvidan hasta de comer y algunos han llegado a morir porque quieres repetir esa sensación de placer que en este caso te producen las drogas de forma artificial. En cuanto al trabajo, pues te diré que si tú coges una bicicleta y le pones un motor de 100 caballos, pues esa bicicleta va a ir a 200 por hora y vas a decir, esto es extraordinario, ¿verdad? Es extraordinario, pero dentro de poco tiempo la bicicleta va a ir perdiendo los tornillos y se va a desmontar y se va a destruir porque no puede llevar ese motor, sencillamente no puede. Y esto es lo que pasa con las drogas. En un momento dado, ciertas facultades mentales pues son aumentadas espectacularmente y la persona se siente más capaz. Pero la bicicleta no está hecha para eso, está hecha para pedalear de forma natural y la bicicleta se desmonta y la persona va a perder días de trabajo, no podrá ir al trabajo, sí va a cometer errores graves,
falta de concentración, se va a hacer daño, probablemente tendrá accidentes con consecuencias, y todo eso gracias a la droga, gracias a que la persona no se conforma con su ritmo normal de funcionamiento. En cuanto a la familia, en cuanto hay una adicción empiezan los problemas, y cuando hace falta dinero, porque las drogas son caras, pues la familia se va a resentir. Y es bastante habitual que se empieza a robar a la familia y con el tiempo pues hay discusiones. Y porque es que la persona prefiere la satisfacción que recibe con las drogas a mantener una buena relación con su familia, lo prefiere. Y la prefiere también a conservar una buena salud. Prefiere perder la salud y seguir con aquello que le produce una sensación de placer en su cerebro. Es así de triste. Con tu ejemplo vemos que se puede salir de las drogas, ¿verdad? Desde luego se puede salir de las drogas. Es posible. Esto es lo mismo que si me dices, un hombre puede enfrentarse a un león y vencerlo. Pues desde luego, es así. Un hombre puede enfrentarse a un león y vencerlo. Es bastante difícil. Simplemente necesitas las herramientas adecuadas que funcionan. En el caso del león sería un rifle, por ejemplo. Disparas el rifle, matas al león, has vencido. Es decir, en principio era imposible, te supera, pero de la forma adecuada se puede hacer. Digo esto porque dejar las drogas no es una cuestión sencilla, no vamos a engañar a nadie. Se puede dejar la droga, yo lo he hecho y he visto a otras personas. No es suficiente con una deshabituación física, se necesita algo psicológico, una opción psicológica. La persona debe recuperar el sentido de su vida, la persona debe tener un trabajo, debe tener objetivos que le ilusionan y debe tener amigos. Si es necesario, debe cambiar de ciudad y desde luego debe estar bien ocupado, con objetivos a corto plazo que cumplir y con unos ideales buenos, nobles, algo que realmente llene su corazón y le dé alegría. Para algunas personas, la clave de la victoria ha sido enamorarse. Se han enamorado de otra persona y eso les ha ayudado a poner todo el esfuerzo en marcha, ¿verdad? No basta con una deshabituación física, no es cuestión de un medicamento ni de una limpieza de sangre. La parte mental y espiritual es importante. En mi caso fue así, yo tuve una experiencia espiritual bonita, importante, y eso me dio las fuerzas para cambiar de vida hasta el día de hoy. Esa sería la clave. ¿Qué les dirías, Juan, a esos jóvenes que están tonteando con las drogas? Pues les diría que no se olviden que las drogas son adictivas, como esas trampas que hay para ratones, que son adhesivas, y el ratón camina por encima y luego no consigue despegarse. Es así. Con todos los chicos con los que yo hablé, todos piensan que ellos no se van a enganchar a la droga. No, eso les sucede a los otros, a los tontos, pero desde luego no a ellos. Y 6 meses después, quizás ya están en la cárcel, quizás ya están en un hospital, no pueden dejarlo, porque las drogas son adictivas y tú no puedes dejarlas cuando quieres. Por eso yo le diría, si la corriente te va llevando ahí y sabes que te lleva a la caída y es ahí a donde va, ¿cuál sería la distancia segura para abandonar la corriente? La distancia más segura es cuanto menos mejor, sería 0, no meterse en la mitad de esa corriente, sino abandonarla cuanto antes mejor. A las personas que tienen rebeldía y están probando con drogas, yo les diría, cambia tu rebeldía por idealismo. Pon tu rebeldía en marcha. Si esta sociedad no te gusta, yo te diría, tienes razón, a mí tampoco. Vamos a hacer algo por mejorarla. Vamos a hacer felices a algunas personas, vamos a poner alguna acción en marcha. Pero con las drogas lo único que haces es autodestruir tu cuerpo y tu mente. Eso es lo que yo les diría. Muy bien, muchas gracias, Juan, por participar con nosotros. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que es un programa denso, un programa del que se puede hablar mucho, pero realmente es un programa que hay que vivirlo. Y como decía muy bien Óscar en el programa, en la primera parte del programa, tenemos que educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que no entren. La mejor forma de superar el problema de las drogas es prevenir, es no entrar en él.
Y en fin, el programa tiene que terminar, así que le agradecemos a nuestro invitado de Segunda Opinión y le agradecemos también a Óscar López, director de la Asociación Juvenil JAE, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues si les ha gustado el programa de hoy, ya saben que el próximo día más. Les esperamos aquí nuevamente en Mejor Cada Día. Hasta pronto.